Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con, hoy es, dije, 4 de noviembre, vamos a trabajar con el periodo pubertad, vamos a iniciar la unidad 4, que tiene 2 temas, pubertad y adolescencia. Hoy analizamos pubertad, y recuerden que ya a partir de hoy a la mañana, en el aula, se abrió la clase de adolescencia, y que son 2 periodos muy importantes para el desarrollo motor, como todos los otros, pero estos siguen siendo también, revisten mucha importancia, y los invitamos a que ya empiecen a leer sobre adolescencia. Bien, ¿qué tuvieron oportunidad de leer para hoy pubertad? ¿Qué conceptos les llamó más la atención? ¿Qué recuerdan si no leyeron? ¿Qué recuerdan o con qué asocian ustedes el término pubertad? Profe, Acá. creo que Sí, lo que, Nicolás. lo que más se destaca es la maduración sexual y cómo afecta esto en el crecimiento y en la maduración. Ujú. Nicolás trajo podríamos decir que es el concepto clave, ¿no? Si uno piensa en pubertad, si hay algo que la caracteriza la pubertad es precisamente de todos los procesos y factores que inciden en este momento de la vida, es justamente alguien inicia la pubertad a partir de la madurez sexual. Que de todos los momentos o periodos del curso de la vida, este es el que tiene un más claro inicio y un más claro fin. Del resto, planteamos edades cronológicas tentativas. De este también planteamos edades cronológicas tentativas. Pero de los otros es más difícil decir, bueno, cuando un niño empieza a ser niño. En cambio acá, cuando alguien empieza a ser puber, es muy claro, de la misma forma que es muy claro cuando deja de ser puber y comienza a ser un adolescente. ¿Y cuáles son las manifestaciones que nos permiten darnos cuenta que un niño o una niña inició la pubertad y la madurez, o sea, inició la madurez sexual, es decir, que está entrando en la pubertad? El segundo pico de crecimiento. Bien, fíjense que los dos, creo que Camila y vos, Nicolás, dieron como manifestación la consecuencia, pero en realidad, o sea, se fueron al otro factor. Recuerden que siempre cuando hablamos de factores que inciden sobre el desarrollo motor como factores endógenos, hablamos de 2, de la maduración y el crecimiento. El proceso, sí, ¿alguien iba a decir No, algo? perdón. Sí. Sí, yo, pero no. No, Era Raquel. El desarrollo genital, yo iba a la decir. primera. A ver, esperen que están hablando en simultáneo. Dale, Raquel. Raquel, Lucas y después Tomás. Sí, Raquel. El comienzo de la primera menstruación en niñas y el esperma en los varones. Sí, Raquel, pero ¿ese es el comienzo o es el fin de la pubertad? Es el fin. Ese es el fin. Y esas son las 2 manifestaciones concretas que nos dicen que la pubertad, más que finalizar, fíjense qué interesante, acá parecerían todos como conceptos muy sutiles, ¿no? O diferencias muy sutiles, pero es muy importante tratar de entenderlo. Fíjense que cuando pensamos en la pubertad, como bien dijo Nicolás, tenemos que pensar que es aquel momento de la vida donde comienza un proceso muy importante para el desarrollo motor y para cualquier ser humano, que es la madurez sexual. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien inició la madurez sexual? Por los Profe, cabellos públicos, ¿era, profe? el niño, Raquel, discúlpame, por favor, traten de silenciar sus micrófonos para que no nos interfiera el sonido ambiental de los lugares donde están. Raquel, dijiste algo y me pareció escucharlo, pero quiero que lo repitas. Por los vellos públicos. Por el vello púbico. Sí, señora. Lo primero que nos damos cuenta es que alguien inició la madurez sexual es por el vello púbico. Es decir, comienza a aparecer pelo en el pubis. Eso es la primera manifestación tanto en nenas como en varones. Y a eso se lo denomina caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? Y no es el único, ahora vamos a ver que hay otros. ¿Qué quiere decir que es un carácter sexual secundario?
que es una consecuencia de algo que es primario. Lo primario es que empezaron a madurar los órganos sexuales. Pero no vemos que maduran los órganos sexuales porque son internos. Pero esa maduración de los órganos sexuales, como son los testículos en el caso de los varones y como son los ovarios en el caso de las mujeres, esa maduración va a hacer que esos órganos sexuales comiencen a producir aquello para lo cual comiencen a cumplir su función específica, es decir, tanto los testículos como los ovarios son glándulas. Y la función justamente de las glándulas es producir hormonas. En este caso, los ovarios van a producir una hormona que es los estrógenos, y van a hacer, a partir de eso, va a empezar a madurar una célula específica que tienen los ovarios, que son los óvulos, y los testículos, que son la glándula masculina, van a empezar a producir la hormona específica masculina, que es la testosterona, y van a empezar a hacer madurar células también específicas, como son los espermatozoides. Entonces, fíjense, vamos a ver si lo podemos compartir para que todo esto que estamos diciendo no sea tan así. Puede ser que los olores se intensifiquen, sí, Jan, esa es otra de las características, que se intensifican los olores justamente por, a ver, ¿dónde está esto? Aquí, lo vamos a ver desde acá. Vamos a arrancar con esta. Ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, abrió donde quiso, no donde yo quería, la vamos a ir pasando rápido. Quiero llegar acá. Bueno, lo que yo quería mostrarles es esto, ¿no? Estamos hablando de esto. Estamos diciendo que justamente que la madurez sexual es un proceso no visible. Y acá está esto que yo estaba diciendo recién, para que ustedes lo puedan fijar, no solamente a partir de lo auditivo, sino también de lo visual. Fíjense que ese símbolo, si no lo habían visto nunca, que es el redondel con la línea vertical y la línea horizontal, es el símbolo de la mujer. Y el otro, que es el redondelito con la flecha, es el símbolo del hombre, ¿no? El varón, mujer. Entonces, decíamos recién que tanto mujeres como varones tenemos una glándula. Esa glándula produce hormonas, gracias a que empieza a producirse esa hormona, empiezan a madurar esas células que en el caso de los ovarios ya estaban. Las mujeres nacemos con los óvulos que vamos a tener y que vamos a ir desprendiendo a lo largo de nuestras vidas, y en el caso de los varones los espermatozoides, y que ese proceso de maduración se va a ir preparando, en general suele durar entre 1 año y medio o 2, y comienza a quedar en las nenas. A los 12. Muy tarde a los No, 12. ¿A era qué edad 12 años. comienza la madurez sexual? 10, Bueno, 9, ¿no? Empieza en general a los 10, 11 años. Por eso, fíjense ustedes que cuando estuvimos viendo el periodo de 9 a 11, dijimos, atención, atención, que en este, perdonen, en este periodo las nenas ya iniciaron la madurez sexual. Entonces, las nenas inician la madurez sexual 2 años antes que los varones. Si las nenas inician a los 10, 11, los varones, ¿cuándo inician? a los 12. A los 12, ¿sí? Alrededor de los 12 años, este es el proceso, el mismo proceso que se daba en la nena a los 10, se da a los 12 en los varones. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de madurez sexual, recuerden, ustedes tienen en el texto que la madurez sexual puede tener un inicio, perdónenme un segundito, la madurez sexual puede tener un inicio temprano, es decir que esa madurez se inicia antes de los 10 años, que se inicia a los 9, hay nenas que inician la madurez sexual a los 9, o inician a los 8 y tienen menstruación a los 9, y los varones lo mismo. Y tardío cuando todavía, sobre todo se identifica este proceso
por la aparición tardía de la menstruación. Entonces, cuando hay una aparición muy tardía de la menstruación, lo que uno se da cuenta, y sobre todo también se ve en el retraso en el cambio de la talla, e inclusive en la aparición de los caracteres sexuales secundarios, ahí lo que uno puede decir es que lo que hay es una pubertad tardía o una madurez sexual tardía. Entonces, fíjense que todo esto que estamos diciendo es no visible. Y estos son los caracteres primarios. Esta es la causa, ¿sí? La causa es que está pasando esto. Empieza a haber órganos que hasta ese momento estaban, porque los órganos sexuales están en uno desde la gestación, ya en nuestras células viene nuestro programa genético de qué vamos a hacer, si vamos a ser mujeres o varones, por lo menos sexualmente. Saben que una cosa es lo sexual y otra cosa es el género, es decir, la definición biológica, y la otra que es la construcción social. Y bien, y lo más importante de esto es que nos vamos a dar cuenta por los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué son estos? ¿Sí? Los caracteres sexuales secundarios son lo que vemos. ¿Qué vemos? La aparición del vello púbico, que vemos el aumento de las mamas, sobre todo lo que se llama el botón mamario en las nenas, es decir, se empieza a poner, la tetilla se pone dura y las mamás se preocupan. Y lo que vamos a ver como consecuencia de esto es que empieza el segundo pico de crecimiento. Acá tenemos una nena alrededor de los 12 años que todavía no empezó a crecer, y luego se va a dar el segundo pico de crecimiento. Y ese proceso en los varones también, bueno, esta es la tabla de Tanner, después la vamos a analizar, y en los varones pasa lo mismo, ¿no? Las nenas empiezan a aumentar los senos, en los varones empieza a aumentar sobre todo el escroto, que es la bolsa que sostiene a los testículos para que los testículos puedan crecer, se alarga el pene y aparece también el vello púbico. Entonces, todo ese proceso que puede durar aproximadamente 2 años, nosotros no lo vemos. Lo que vemos es eso que les dije recién. Empezamos a ver que les aparece vello, empezamos a ver que a las nenas les crecen los senos, a los varones les crece el pene y se le agranda la bolsa y le crecen los testículos, y en algunos casos pueden empezar a aparecer algún vello axilar. En general eso es ya más post-menstruación, y que ese proceso se está dando se confirma con una manifestación que también es visible y externa, que es cuál en el caso de las nenas y cuál en el caso de los varones. ¿Qué nos dice de las mujeres que están en plena madurez sexual? ¿Que empiecen a qué? La regla. La menstruación, tal cual, la regla o la menstruación. ¿Por qué? Porque gracias a la maduración de los estrógenos, el ovario va a poder desprender su primer óvulo. Y justamente cuando ese óvulo llegue al útero y no sea fecundado, por favor, en una puber, que no sea fecundado, se va a hacer ese desprendimiento tanto del óvulo como de la capa interna del útero, y ese desprendimiento a modo de sangrado es lo que va a dar muestras de la menstruación. Esa primer menstruación lo que está diciendo no es que se terminó la madurez sexual, está diciendo, hola, acá estoy en plena maduración sexual, si tenías alguna duda te lo vengo a confirmar, ¿sí? Bien, y en el caso de los varones, que esto se va a dar de manera un poco más tardía, va a ser a partir de la primer eyaculación, que en general suele ser una eyaculación nocturna e involuntaria, a veces puede ser a partir de un sueño. No estamos hablando de la masturbación, estamos hablando de una eyaculación espontánea, ¿sí? Y ahí lo que va a empezar a demostrar es que tanto los testículos como la testosterona va a permitir la salida de esos espermatozoides de los testículos a través de el pene. Y esto, me imagino, yo tengo experiencia de menstruación, no soy varón, así que no cuento lo que sé de la eyaculación, pero me imagino que muchos de ustedes les debe haber pasado que
suele ser eso que les pasa a los varones, que bueno, que durante la noche aparecen mojados y uno dice, bueno, ¿qué me pasó? Bueno, ¿qué me pasó? Es que mi organismo responde, o sea, me demuestra de la misma manera que las mujeres no pueden decir, ay, no quiero menstruar, no, la menstruación se produce de la misma manera que se produce la eyaculación, inclusive de manera involuntaria. Bien, entonces, ese proceso tan importante es el que se da a lo largo de estos 2 años. Y si volvemos un poquitito para atrás, a mí me parece que esto es lo que es muy importante de analizar. Miren bien este esquema, porque este esquema también es el que vamos a manejar para adolescencia. ¿Por qué lo vamos a manejar para adolescencia? Porque en muchos casos, muchos autores no conciben la pubertad como un periodo, sino que lo conciben como la primera etapa de la adolescencia. Por ejemplo, yo hoy quise cambiar una información que teníamos en el periodo de adolescencia, y hoy subí un link a un video de Teresa Torralba, que es una psicóloga que investigó sobre el cerebro adolescente, y Torralba en ese video dice la pubertad es la primera etapa de la adolescencia. Y así como ella, mucha gente piensa que la pubertad y la adolescencia son un solo periodo, y que la pubertad es ese momento de la adolescencia de cambios muy rápidos. Entonces ustedes me podrían preguntar, y bueno, entonces, ¿por qué lo vemos nosotros como 2 periodos? Nosotros lo vemos como 2 periodos porque para el desarrollo motor, la pubertad es un periodo totalmente distinto motrizmente a la adolescencia. Entonces, mientras que para un psicólogo o para un médico no hay cambios son cambios rápidos, pero no son cambios tan significativos, para nosotros los cambios que se dan en la pubertad son absolutamente significativos, y ahora en un ratito vamos a analizar por qué hacemos ese énfasis en la pubertad. Entonces, fíjense ustedes lo que dice ahí, ¿no? El gráfico dice pubertad, cambios rápidos, 9 a 11 en nenas, 11 a 13 en varones, ¿sí? Promedio 10 años de inicio de las nenas y 12 años inicio de los varones, y la adolescencia como la continuidad y afianzamiento de esos cambios. Entonces, fíjense, durante la pubertad comienza la madurez sexual y hay un momento de confirmación. La menstruación y la eyaculación confirman que estoy en plena madurez sexual. Ese momento de menstruación y de eyaculación es el momento que nosotros vamos a tomar como fin de la pubertad y como manifestación concreta del inicio biológico de la adolescencia. Y lo que vamos a ver durante la adolescencia es que no se termina la madurez sexual. La madurez sexual continúa a lo largo de toda la adolescencia, ¿sí? De toda la adolescencia. Y que lo que vamos a ver a partir de toda esa continuidad y de esa madurez sexual es que esto va a continuar durante todos esos años, y lo que vamos a ver es que vamos a poderle poner también un fin a partir de un proceso como es la osificación, que también va a ser un proceso que no va a ser visible para nosotros. Y lo que vamos a ver también son los otros cambios que se dan desde el pensamiento, es decir, que hay un cambio importante desde el desarrollo de la inteligencia, y también vamos a ver que hay un cambio muy importante desde el desarrollo afectivo. Discúlpenme un minutito, ¿sí? Que me están tocando el timbre, voy a detener un minuto la grabación. Discúlpenme.
Aquí estamos, esperen que se cierre la puerta. Bueno, perfecto. Allá vamos. Ah, no se detuvo la grabación. No, pensé que había detenido la grabación. Bueno, después lo cortaré. Bien, entonces, estábamos diciendo, vuelvo a compartir. Pensé que había detenido la grabación. Aquí estamos, vuelvo a compartir. Fíjense, retomando lo que decíamos, ¿está viendo la diapositiva? Sí, sí. Bueno, Sí. fíjense entonces que esto es muy importante de tener en cuenta. Nosotros mencionamos recién que vamos a analizar esto como dos momentos muy importantes del desarrollo motor y que fundamentalmente lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por los importantes cambios que vamos a marcar respecto de qué pasa con la competencia motriz durante la pubertad y qué va a pasar con un nuevo concepto que hasta ahora no habíamos analizado, que es el de rendimiento motor. Bien, de lo que dije hasta ahora, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Algo que les haya llamado la atención a partir de que estuvieron leyendo Pubertad? ¿Queda clara esta diferencia entre lo que es un carácter sexual secundario y lo que es la maduración sexual en sí misma como la causa de todos los cambios que se dan durante la pubertad? ¿Eso queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿y cómo es que aparece? Fíjense que yo hasta ahora hablé de pubertad y hablé de madurez sexual. Sin embargo, cuando uno les pregunta a ustedes en un examen cuál es la característica principal de la pubertad, no aparece la madurez sexual. Aparece otra respuesta, ¿qué es cuál? Se termina de melanizar la corteza. Bien, ojalá apareciese esa, Nicolás. Ese también es otro fenómeno muy importante. Pero en general ustedes hacen mención a otro, que fue el que apareció al principio de esta. ¿Cuál es el otro proceso que se da de la mano de la madurez sexual? El segundo pico de crecimiento. Tal cual, el segundo pico, Camila. Pero en general, cuando uno les pregunta a ustedes sobre la pubertad, ustedes suelen decir pubertad igual segundo pico de crecimiento. Y en realidad lo que habría que decir es pubertad igual inicio de la madurez sexual. Porque el segundo pico de crecimiento es una consecuencia de la madurez sexual. Es decir, ¿qué pasa a partir de el incremento de la cantidad de hormonas sexuales, tanto en mujeres como en varones? Eso asociado a cuál era la hormona de crecimiento, la que analizamos que Messi tenía problemas. ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo se llama? Los estrógenos, profe. Los estrógenos son los específicos, la hormona sexual femenina, y la testosterona es la hormona sexual masculina. ¿Cuál es la hormona de crecimiento? La que tuvo problemas Messi. Ah, no me acuerdo. Pero, ¿cómo no se acuerdan? ¡Qué cosa bárbara! La somatotrofina, ¿sí? ¿Se acuerdan que Messi tuvo problemas con la somatotrofina y que se fue al Barça y que el Barça empezó a pagar lo que Newell's no podía pagar? Bueno, entonces, ¿por qué se da el segundo pico de crecimiento? Porque precisamente lo que pasa es que empieza a haber un aumento en la secreción de la somatotrofina que se potencia con el aumento de las hormonas sexuales y somatotrofina más hormonas sexuales, ¡pum!, pico de crecimiento, ¿sí? Un pico de crecimiento que llega a ser casi tan importante como el primero. ¿Por qué? Porque hay nenes y nenas que durante el segundo pico de crecimiento llegan a crecer hasta 15 centímetros en un año. Y bueno, y eso por supuesto también va acompañado de un aumento muy significativo de la masa corporal y por lo tanto también muy significativo del peso. Pero entonces, ¿se crece espontáneamente? No, no se crece espontáneamente. Se crece porque hay una asociación entre las hormonas sexuales y las hormonas de crecimiento. Y eso hace que se dé este segundo pico. Y en general lo que sí se suele dar es sobre el final de la pubertad. ¿Por qué? Porque en general el segundo pico es peri quiere decir alrededor, ¿no?
El segundo pico se suele dar alrededor del momento en el cual empieza se empieza a menstruar o se da la primer eyaculación. ¿Mm? Entonces, se entiende qué es primero y qué es segundo. Primero, como estoy iniciando la madurez sexual, es que voy a crecer de golpe. ¿Mm? No es que crezco de golpe porque sí, ni que lo más importante es que crezco de golpe, no, se dan los dos procesos juntos. ¿Y eso qué causa en el desarrollo motor de los púberes? Desde ¿Cómo, Diego? El afianzamiento del desarrollo motor. No te entendí la palabra. El afianzamiento del desarrollo motor. Un afianzamiento en el puber. Es una reducción a la actividad física, o sea, ellos se niegan a no poder hacer actividad física por Sí. la pubertad, digamos. Bien, lo que podemos decir, Camila, es que a partir de la pubertad hay un descenso del interés espontáneo hacia la actividad física. Eso puede pasar, sobre todo en determinados chicos. En algunos vamos a ver que no, que siguen igual de interesados. Sobre todo en determinado grupo de niños. Pero además, ¿qué pasa? ¿Cómo se lo denomina este periodo? Me doy cuenta que están leyendo poco, por no decir que no están leyendo. Voy a ser optimista. Pero, profe, voy a ser optimista y voy a decir que están leyendo poco, ¿sí? Para no hacer acusaciones infundadas. Sí, Nicolás. Pasan muchas cosas. Pasan, Sí. no digamos pasaron cosas, que es una frase poco feliz para la historia argentina, pero sí, le pasan... Hablando de intelectual, se pasa por un periodo de transición. Sí, no estamos hablando del intelectual. Estoy pensando en lo específicamente motriz. Estoy queriendo que ustedes relacionen, escuchen. Estoy queriendo que ustedes relacionen qué consecuencias provoca en el grado de competencia motriz alcanzado por un niño o niña empezar a madurar sexualmente, y que de pronto te aparezcan pelos, te empiecen a crecer cosas que vos no te esperabas que te crecieran, ¿sí? Por un lado, y además de pronto creces. Y entonces tu brazo, que medía determinados centímetros, a partir de ese pico de crecimiento resulta que mide 5 centímetros más. Entonces vos tenés que llegar a algo y no llegás acá. Cuando pusiste la mano acá, ya lo que estaba delante tuyo lo tiraste, porque... Bien. Sí, ya sé que es. Bien. ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Se produce una alteración en las capacidades coordinativas? Aleluya. Aleluya. Jonathan lo encontró, ¿sí? Encontró el problema que empieza a pasar en la pubertad. Estos cambios tan bruscos y rápidos que se producen por la asociación entre la madurez sexual y el segundo pico de crecimiento, lo que provocan es, lo vamos a ver para que lo puedan al mismo tiempo registrar, ¿sí? Vamos a volver para atrás. Fíjense, están viendo mi pantalla ahora, ¿no? Sí, profe. Bien. Fíjense, por eso, si en algún momento yo les digo miren y se dan cuenta que no está, avísenme, porque bueno, vieron que a veces falla o sea, no lo llega a captar la computadora. Fíjense cómo se denomina, vamos a retomar esto que dijo recién, no me acuerdo quién lo dijo. ¿Quién? Jonathan y Nicolás. Jonathan fue el que encontró el término alteración. Este es el término, Jonathan. Etapa de alteración estructural de las capacidades coordinativas. A ver, vamos a traducirlo en lenguaje fácil. ¿Qué quiere decir? Los chicos en la pubertad tienen problemas para coordinar. ¿Sí? Eso quiere decir. Hay una alteración de las capacidades coordinativas. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo es que tiene alteración de las capacidades coordinativas? Y como dijo Nicolás, casi tiene mielinizado el 95% de la corteza cerebral. ¿Cómo es que de pronto tiene alteración de las capacidades coordinativas?
tiene esa alteración porque precisamente esos cambios tan bruscos van a alterar la representación que los chicos tienen de sí. Entonces se va a producir un desfasaje entre la representación que tienen de sí, ¿sí?, entre su esquema corporal, y lo que ellos y ellas, ¿sí?, ellos y ellas, empiecen a hacer a partir de esos cambios tan bruscos respecto de su corporeidad. Es decir, va a haber un desencuentro entre lo que yo creo que soy y lo que en realidad soy. Y eso se va a traducir en que no coordino bien. Y eso en la jerga del campo del lenguaje popular se llama la edad del Pavo. la edad del pavo, ¿sí? Eso se llama la edad del pavo. Es decir, que le estamos dando una explicación académica y científica a la edad del pavo. ¿Por qué se da la edad del pavo? La edad del pavo, que lo que está traduciendo es a la alteración estructural de las capacidades coordinativas, sobre todo de los varones, lo que nos dice es, tenemos un niño o una niña que de pronto maduró sexualmente, creció de golpe y se lleva todo puesto. Y no puede coordinar bien. Se golpea a los otros, tira las cosas, se lleva por delante la puerta, la punta de la mesa, se golpea la cabeza cuando se... Bien, ¿por qué? Por esto. Entonces, fíjense que si analizamos el procesamiento de la información, lo que vamos a ver ahí es que fundamentalmente lo que va a haber es, por un lado, una dificultad de la percepción. ¿Por qué una dificultad de la percepción? Porque va a tener que reacomodar su esquema corporal, que su esquema corporal en ese momento va a estar alterado por el segundo pico de crecimiento y por todos estos caracteres sexuales secundarios. Y esa alteración de la percepción se va a traducir en una alteración de la coordinación. ¿Esto queda claro? ¿O más o menos? ¿Queda Una claro? pregunta. Sí. Si un chico hace deporte, ¿eso puede disminuir el efecto que genera la alteración de las capacidades coordinativas? Sí, Porque, señor. por ejemplo, capaz que me equivoco, ¿no? No, Pero hay chicos que tienen, no sé, 12, 13 años y juegan a la pelota, ponele, y nada, la rompen todo, o sea, tienen reacción, tienen velocidad, y no se nota que haya un desequilibrio que se haya dado. A eso voy. qué interesante, Jonathan. Fíjate por qué. Ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque sobre ese proceso de alteración estructural va a depender, por un lado, lo biológico, o sea, es inevitable. Todos vamos a pasar por un proceso de maduración sexual y de segundo pico de crecimiento. Eso no se puede evitar. Eso está determinado, todos los procesos biológicos de maduración y crecimiento están genéticamente determinados. Pero eso va a estar determinado también por una cierta representación social que hay relacionada con esta edad, ¿no? La edad del pavo, viven cansados, les hacen todo mal, están todo el tiempo desganados. Bueno, hay toda una representación que incide sobre lo que te pasa cuando sos un puber. Pero lo más importante tiene que ver con esto que vos trajiste recién, que es la existencia o no de experiencia motriz previa. Que vos, durante la pubertad, te conviertas en, sea más manifiesta tu edad del pavo, va a depender de dos cosas. Por un lado, de la experiencia y el dominio que vos hayas logrado de vos previo a la pubertad. Es decir, de cuál es el grado de competencia motriz. Acuérdense que desde que somos capaces de realizar las primeras conductas voluntarias hasta los 8 o 9 años, lo que hacemos es desarrollar todas las habilidades motrices generales, las combinamos y empezamos a aprender habilidades específicas. Eso lo que va permitiendo es que yo me sienta, que logre y me sienta cada vez más competente. ¿Más competente para qué? Para resolver los problemas motrices que se me plantean. Y que yo tenga una confianza en mí, y esa confianza en mí me permite lo que hablamos
en la clase anterior sobre esta posibilidad del aprender de entrada. Ahora, eso yo lo logro habiendo tenido muchas oportunidades de aprendizaje motor, en lo posible, una experiencia de iniciación deportiva polivalente. Y no solamente deportiva, además aprendí danzas, aprendí juego, bueno, todo lo que pude hacer para sentirme seguro de mí mismo, lo hice. Que va a ser totalmente distinto si vos te encontrás con una nena o un nene sedentario que llega a este momento con el concepto que señalamos en uno de los encuentros la semana pasada, que es el de incompetencia motriz aprendida. Es decir, si vos entre los 8 y 11 años, el entorno y vos mismo te convenciste de que sos un incoordinado y que no servís para nada, que no podés jugar a ningún deporte, que no agarrás una, que sos un gordito, que sos un incoordinado, y cuando van a jugar un juego te dejan afuera. Si encima sobre esa representación que vos tenés de vos se sobreagrega la pubertad y de pronto te encontrás en un cuerpo en el que no te reconoces o en un cuerpo que no te responde porque no coincide lo que vos sentís con lo que vos tenés representado, no con lo que vos sentís, sino la representación de lo que vos tenés en tu esquema corporal con lo que vos sos capaz de hacer, esos son los momentos donde se hace más evidente la alteración estructural de las capacidades coordinativas. Y si sumamos cambios puberales, falta de experiencia motriz previa, representación de vos de que no servís para nada, y además un entorno que te dice, estás en la edad del pavo, sumás todo eso más, y barra igual, o para este lado barra igual, adolescente sedentario. Por eso es que esto que vos planteaste, Jonathan, es así. Va a depender fundamentalmente de tu experiencia motriz previa y también del tipo de habilidad motriz al que vos te dediques. Vamos a analizar ahora que de acuerdo al tipo de habilidad vas a tener más o menor compromiso coordinativo. Nicolás, estás levantando la mano. Sí, profe, una consulta. Yo Sí. leí también que en esta etapa hasta se puede llegar a alto rendimiento en deportes psicomotores, ¿puede ser? Sí. Se puede llegar a dar alto rendimiento que no correspondería, porque justamente si hay algo que hay que evitar durante el pico de crecimiento, porque vos pensás que en pleno pico de crecimiento los procesos de osificación están a full, ¿sí? Justamente el aumento acelerado de la talla se da porque hay un aumento acelerado de la masa ósea y de la masa corporal en general. También, por ejemplo, en el caso de las nenas, producto de la aparición de los estrógenos, empieza a haber un importante desarrollo también del tejido graso, con esa relación recíproca que tienen. Los estrógenos producen grasa y para que los estrógenos se puedan seguir reproduciendo necesitan que haya grasa, si no, las nenas que no tienen tejido graso suficiente no pueden, no alcanzan a producir los suficientes estrógenos que necesitan. Entonces, sí, puede darse, con el costo de que tengas problemas de osificación, como por ejemplo, es más, esto que vos estás planteando llevó a, por ejemplo, algunas federaciones internacionales a elevar la edad mínima de competencia a nivel internacional. Uno de los deportes sobre los que más incidió fue, por ejemplo, la gimnasia deportiva. Antes una gimnasta podía competir de manera internacional, por ejemplo, Nadia Comaneci, que fue la primera gimnasta en la década del 70, el año, si no me equivoco, 76, en sacar los primeros 10 absolutos en gimnasia, tenía 14 años, ¿no? Es decir, que recién estaba saliendo del segundo pico de crecimiento y se convirtió en la mejor gimnasta. Es más, si les interesa, buscan su historia, Nadia Comaneci, sí, Comaneci, rumana, después nacionalizada estadounidense. Bueno, con todos los problemas que tuvo después Nadia Comaneci en su estructura ósea, no todas las lesiones que tuvo.
Entonces, volviendo a lo que estaba planteando, voy a dejar de compartir porque me interesa que se queden con estos tres conceptos, ¿no? Por un lado, el de existencia o no de experiencia motriz previa, el tipo de habilidad motriz que vamos a hablar ahora, y el tema de los determinantes sociales. Cómo el entorno puede ser favorecedor u obstaculizador de la representación que vos tenés de vos, ¿no? Porque si vos creciste de golpe y estás medio torpe, ¿no? En realidad la idea de la edad del pavo es lo que se conoce científicamente, sería la torpeza motriz, es decir, la dificultad para coordinar. En algunos casos la torpeza motriz es producto de una alteración de la corteza cerebral, es decir, que hay realmente problemas de coordinación, y en otros casos puede ser pasajera. En este caso que nosotros estamos hablando, sería de esperar que esa dificultad para coordinar sea pasajera y que dependa más de la asociación perceptivo-motriz que de problemas neurológicos. Y que, bueno, que en la medida que el sujeto pueda reacomodar su esquema corporal, la va a superar. Pero en algunos casos eso es muy difícil si vos no traes experiencia motriz previa. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Una cosa es que vos sepas hacer una habilidad, que en un momento pase por una transición de desajuste coordinativo, y que luego que vos te acomodás y volvés a recuperar confianza en vos, la vuelvas a ajustar, y otra cosa es que vos seas una persona que no sabe, o sea, no es capaz de ejecutar ningún tipo de habilidad, ni siquiera sabés correr bien. Porque acuérdense que correr bien no es innato, es una habilidad que se aprende, como lo mismo que saltar, que lanzar y demás. Entonces, nunca lo ejercitaste, nunca se preocuparon por explicártelo, ni mejorarlo, ni nada. No lo traes espontáneamente, porque aparte como no lo ejercitas, no es que corres bien, porque aunque nadie te enseñó, mirás correr y corres todo el día, entonces corres bien, no. Nada, estás todo el día con la Play, con el Fortnite, con todos los juegos que pueda haber, ¿sí? Bien, entonces, o en la PC, no en la Play, estás todo el tiempo ahí jugando. Además, cuando querés hacer algo, te discriminan, porque como sos incoordinado y nunca aprendiste, te discriminan, aprendiste que no sabés. Llega la pubertad, te encontrás en un cuerpo que no sos vos. Bueno, es muy difícil que salgas de la pubertad sabiendo coordinar, porque eso lo tendrías que haber aprendido antes. No sé si se entiende lo que planteo. El momento tan importante para el desarrollo motor que es la pubertad. Y la necesidad imperiosa de que los chicos lleguen a la pubertad, por eso decimos, ¿cuál es la fase sensible de la coordinación? La etapa previa a la pubertad. Ahí vos tenés que poder hacer todo, y sobre todo, además de poder hacer todo, sentirte que podés. Porque la confianza en uno mismo es central para el aprendizaje motor. No ser temerario, no la gran Charly García me tiro del 9º piso, no es ser temerario, no es que pueda hacer cualquier cosa, no. La confianza en uno es, puedo aprender, esto me va a salir, lo voy a probar, lo voy a ejercitar y me va a salir, y lo disfruto, cuando lo hago y me sale bien, lo disfruto. Bien, por eso es tan importante, y por eso nosotros lo analizamos como un momento particular, el de la pubertad, porque se da justamente esta alteración. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿En qué deportes encontrarán mayores dificultades coordinativas los púberes? ¿En los deportes psicomotores o en los deportes sociomotores? ¿Qué les parece? ¿Sociomotores? Sociomotores. Sociomotores dicen Camila y Jonathan. ¿Por qué dicen sociomotores ustedes? Y si hay alguien que dice que es psicomotor, vamos a escuchar. Yo creo que psicomotor. Nicolás dice psicomotor. Entonces vamos a escuchar los argumentos de Jonathan y de Camila, y después vamos a escuchar tu argumento, Nicolás. Fundamenten. Para mí, sociomotor, porque justamente esto que estábamos hablando de la torpeza motriz y llevándolo a muchas personas en un mismo equipo es como que sería más complicado lo que yo pienso. Ajá. Está bien. Coordinar. Jonathan lo explica por la suma de incoordinaciones, digamos. Claro, eso mismo. La suma de incoordinaciones. ¿Qué dice Camila?
Porque son torpes al hacer la actividad. O sea, Ajá. si a ellos le tiran una pelota, ellos se van a cubrir su propio cuerpo. Ajá. Bien, eso dice Camila. ¿Y qué dice Nicolás? Que está en el argumento contrario. Nicolás dice, los que tienen más dificultades son los que hacen deportes psicomotores. ¿Qué dice Nicolás? Porque yo creo que los deportes psicomotores necesitan una buena coordinación también Ujú, para la ejecución y todo eso. Y este destacamiento parcial para mí los afecta. ujú. Bien, ¿y qué dicen los demás? Entonces, Nicolás lo justificó por el tema de el compromiso que tienen los deportes psicomotores respecto de la ejecución. ¿Y qué dicen los demás que no opinaron? ¿Qué dicen? Yo también pienso que son más los sociomotores, por el ¿Agustín? tema de que Sí. en el momento de jugar, no estamos hablando de competir, ¿no? De darlo como diversión. Ujú, Tenés una persona que aún no coordina sí. y le cae un peso encima, tanto de los compañeros como de la presión de no poder hacer las cosas Ujú, y dificultar al grupo. ujú, Desde lo personal, que yo realicé sociomotor ajá, toda la vida, nunca tuve, yo no vi inconveniencias, ¿no? ajá. Conmigo, no tuve problemas, y acordándome de lo de la clase anterior que ponemos en la ejecución, ¿no? El deporte psicomotor, Ujú, lo normal era en la ejecución, sí. individual inclusive. A ver, entonces para Agustín, porque me perdí, ¿eh? En tu argumento, no sé si no me la cambiaste. ¿Me cambiaste la bocha en el aire o yo entendí No, mal? que digo A ver, que es más complicado en el sociomotor por ajá, la influencia que tenés del resto, al ajá. sociomotor que sos vos Al solo. psicomotor Al que sos vos psicomotor, solo. perdón. Bien. Bueno, y a ver, ya tuvimos un argumento más. Tenemos 3-1, 3 que dicen sociomotor y uno solo, Nicolás, que se jugó por el psicomotor. ¿Alguien Profe, más? A ver, ¿puedo opinar por qué creo que no es el sociomotor? sí, seguí dando argumentos a ver si convences a alguno más, Nicolás. Porque en esta etapa estamos en la transición de, perdón que me voy a otro tema, del periodo operativo de la inteligencia, Ajá, ¿no? sí, Y en esta etapa el niño ya, como sabemos en el deporte sociomotor, lo que ajá, se necesita es la toma de decisiones. ajá, Y en eso va a afectar la parte intelectual. En ajá. esta etapa el niño ya va a poder, ¿cómo explicarlo? Resolver problemas con otros, te doy una ayudita. Resolver problemas Sí, con puede ser otros. resolver el problema con otro, Ajá, la cooperación, ajá, va a poder anticipar situaciones, eso es lo que quería ajá. decir. Bien. ¿Y eso entonces qué va a ser? ¿Va a ser favorecedor o obstaculizador de los? ¿Les va a dar un changüí, le va a dar una ventaja o va a ser... No, les va a dar una ventaja, yo les creo va- que se le va a Ajá, hacer más complicado en los psicomotores. ajá. Bien. ¿Alguien más quiere aportar? ¿O les parece que los argumentos que dieron los compañeros no se juegan, ¿eh? Los demás, Para mí lo multicolejos. sociomotor es más complejo porque hay más captación del entorno y como Ujú, todas las presiones, como estaban diciendo los compañeros, ujú, te hace alterar la toma ajá, de decisiones y todo eso. ajá. Bien, ahí Diego sigue apostando a la cuestión de lo sociomotor por la percepción, ¿sí? Bien, les cuento. Profe, Sí, disculpe que te moleste, pero Karen. también no sería que el chico al estar compitiendo solo siente una presión en la que mayormente se puede equivocar más, ya que compite solo y no tiene compañeros en quien apoyarse tampoco. Entonces, para vos, ¿qué sería más complejo, los psico o los socio, Karen? Estás dando ese argumento para fundamentar cuál de las dos posturas, la de Nicolás o la del otro bando. No, acompaña al compañero que estaba solo. Acompañas ahí. Buen ¡Bravo, argumento tiró, Nicolás! Empezaste a buen tener argumento. apoyo moral. Bueno, les cuento. Esto que vos decís, Karen, ¿alguno de ustedes fue deportista psicomotor en la pubertad o en la adolescencia? Yo, profe federado.
Que Sí, yo, profe. vos nadabas, ¿no, Agustín? Sí. ¿Y vos qué hacías, Nicolás? Atletismo, ¿Y qué prueba? carrera a distancia. Ah, ¿qué distancia? Porque todas, Ah, 100 metros también es distancia, ¿eh? no, sí eran, no, ya fue hace mucho, 1000 y algo era. Ah, hacías 1000, bien. Bueno, les cuento, yo también fui atleta, así que esto que dice Karen, estar y sobre todo en la época que peor la pasé, todavía no había visto jugar a Gaudio, ¿no? Pero cada vez que tenía que largar 100 o 200 decía, qué mal estoy pasando. Bueno, volviendo a los argumentos. En realidad, si analizamos la dificultad, o sea, ¿cuál de los dos deportes tiene mayor compromiso coordinativo? ¿Cuál de los dos deportes tiene, de todos los momentos del procesamiento de la información, en cuál de los dos deportes tiene mayor peso ejecutar o coordinar bien una habilidad motriz específica y tiene en esa ejecución mayor relevancia la forma en la cual se ejecute? ¿Los Psicomotor. deportes psicomotores o los deportes sociomotores? Psicomotor, profe. Los deportes psicomotores. Y en realidad lo que está comprobado es que en general, no lo digo yo, sino los investigadores, que en general los púberes que mayor dificultad tienen coordinativa son los púberes que se dedican a los deportes psicomotores, sobre todo aquellos donde la morfología corporal puede incidir negativamente en la ejecución de las habilidades específicas. Por ejemplo, ¿quiénes son las que sufren muchísimo esta situación? Las gimnastas. Piensen ustedes que las gimnastas en general, si ustedes las ven, sobre todo las mujeres, son deportistas que tienen mucho desarrollo de el diámetro biacromial, es decir, de la espalda, y suelen ser chiquitas de cadera, suelen tener, si ustedes la miran inclusive a la misma Simone Biles, en ese menos de 1,50 m que mide, es pura espalda, mucho glúteo y mucha pierna, pero hacia atrás, es decir, casi como un trapecio, casi como un tipo de cuerpo masculino. Y si mira a algunas nadadoras, lo mismo, ¿no? Como la espalda tiene un desarrollo muy importante. Ustedes piensen que ese cuerpo, y si uno mira a las gimnastas nenas, lo que va a ver es que son rectas, es decir, mucho desarrollo de la espalda, pero rectas. ¿Qué empieza a pasar a partir de la pubertad? Que nos pasa a todas las mujeres. Empieza a acumularse tejido adiposo y empieza a darse la forma, si yo lo vuelvo a mostrar ahora acá, lo comparto, vamos a los caracteres sexuales secundarios, compartir, fíjense lo que pasa acá, ¿no? Miren esto, miren este cuerpo, se está viendo la diapositiva, ¿no? Sí, Bien, fíjense este cuerpo, ¿no? Acá empieza a haber acumulación de tejido graso en la cadera y otro aspecto muy importante para las mujeres que es el desarrollo de las mamas, ¿sí? El desarrollo de las mamas, es más, hay muchas deportistas que tienen que usar sostenes que tienen mucho desarrollo mamario, que tienen que usar sostenes muy específicos para que el peso de los senos no incida, o sea que esta nena que era gimnasta o patinadora se convierte en esta puber y adolescente. Fíjense la distribución de la masa corporal. Entonces, ¿eso a qué lleva? Bueno, y lo mismo pasa con este varón, ¿no? Con este varón que, si bien quizás tiene menos dificultad de la distribución de la masa corporal, lo cierto es que también hay un importante aumento. Miren este brazo, esto que yo les planteaba recién, miren este brazo, ¿no? Hay como mínimo 10 centímetros más, y ni que hablar de las piernas, que son las que más, como ustedes leyeron cuando leyeron el capítulo de crecimiento, las piernas son las que crecen, quintuplican su proporción en la masa corporal respecto del nacimiento, y sobre todo fíjense acá lo que es una pierna de un nene de 12 años y lo que es la pierna de
casi un tercio más de alguien de 18 años. Entonces, volviendo a lo que estaba planteando recién, ¿qué empieza a haber? Empieza a haber un problema coordinativo, sobre todo porque cambia la morfología corporal y sobre todo porque cambia el peso. Entonces, en aquellos deportes, como les decía recién, la gimnasia deportiva, el patín, el atletismo, lo que son los saltadores, los que son quizás no tanto los corredores, pero sí los saltadores, ¿no? Que tienen que justamente vencer la atracción de la fuerza de gravedad, tanto en alto como en largo. Los nadadores ven comprometido, sobre todo, los nadadores ven bastante resuelto por el tema del apoyo en el agua, pero aquellos donde está, otro deporte donde se ve también es en el tema de los saltos ornamentales, es decir, en aquellos deportes donde haya un requisito de ejecución técnica muy preciso, y donde además esté muy comprometido tanto el peso como el equilibrio corporal. Porque además, otra cosa que va a pasar acá, lo vuelvo a mostrar, porque me encantan estas infografías, fíjense que lo que cambia, ustedes saben que el centro de gravedad en los hombres estoy mostrando el ombligo, ¿no? El centro de gravedad en los hombres está ahí muy pocos centímetros debajo del ombligo, en cambio en las mujeres el centro de gravedad está en la cadera, ¿no? En esta línea, aquí por encima del pubis, entre el ombligo y el pubis, en la zona quizás más ancha de la cadera. Entonces, fíjense el cambio de cómo se redistribuyen la masa corporal respecto de la ubicación imaginaria del centro de gravedad en el cuerpo de un puber. Bueno, esperemos que deje de sonar, por suerte dejó de sonar. Bien, entonces, ¿se entiende por qué los deportes psicomotores? Porque son los deportes que tienen mayor compromiso en la ejecución, mayor compromiso coordinativo. Y porque además, en realidad en los deportes sociomotores, las técnicas son un medio para, no un fin en sí mismo. Entonces, seguro que si está con alteración coordinativa y tiene que ir a jugar, puede ser que la pifie una pelota, que no llegue, o que haga un pase, pero también esto que planteaba Karen, ¿no? La idea de esto que ustedes planteaban, que era una desventaja del equipo, también en algún momento puede llegar a ser una ventaja para disimular la propia torpeza motriz, ¿no? No recae sobre cuando uno es un deportista psicomotor y está haciendo una ejecución y la hace mal, todos los ojos están centrados en la propia ejecución. Cuando uno es un deportista sociomotor y algo sale mal, hay otros, de acuerdo a la cantidad del deporte que uno juegue, si está haciendo handball hay otros 6, si está haciendo básquet hay otros 5, y si está haciendo fútbol hay otros 10 que pueden salir a compensar mi alteración coordinativa. Son las 2:20 y 18. Vamos a hacer hasta las casi 20. Vamos a hacer 5 minutos de recreo, ¿sí? Vamos a volver a las 2:25. ¿Qué les parece? ¿Alcanzan 5 minutos para ir hasta el baño, preparar algo, tomar un poco de agua y volver? ¿Sí? Sí. Bien, entonces vayan pensando de los que no hayan hecho pausa activa, quienes pueden proponer una pausa activa, ¿sí?